Presentación del marco de enseñanza para la comprensión como una planificación didáctica, que es lo que vamos a tener que realizar para el trabajo final de tecnología educativa. El marco de enseñanza, ¿qué referencias tenemos para este trabajo? Digamos, la inclusión de las nuevas tecnologías, las campanas de alarma, que es una teoría que Perkins acuñó a través de una investigación que se llama Ver algo de eso, desde donde proviene el marco de enseñanza para la comprensión, la idea del trabajo colaborativo y la inclusión de las nuevas tecnologías, en este caso pensando en el modelo 1-1. Perkins, digamos, realiza una investigación en Estados Unidos durante prácticamente 10 años, donde determina que en el nivel medio, especialmente lo hizo esta investigación, que el conocimiento que obtienen los estudiantes cuando salen es un conocimiento frágil, le llama él, ¿no? Entonces le llama el síndrome del conocimiento frágil, que tiene que ver con 4 características que él critica a nivel medio, de su país, por supuesto, que el conocimiento, y esto se puede hacer una traslación tranquilamente a los niveles nuestros, el conocimiento que se imparte es inerte. Cuando hablamos de inerte es que está ahí, digamos, pero no se utiliza, está como muerto, ¿no? El conocimiento se olvida, generalmente es ritual, se estudia para un parcial y para probar, o para lo que muchos llaman el oficio de alumno, digamos, ¿no? De completar lo que el profe pide, y de ahí me olvidé. Y muchas veces el conocimiento sigue siendo ingenuo, nos dice Perkins, porque no hay un cambio conceptual, como lo plantea el constructivismo, de poder eliminar esas ideas legas o ideas primarias por ideas científicas. Persiste algunas cuestiones de esas y que se ven ahora en la vida cotidiana también, ¿no? Si uno lo puede plantear con los terraplanistas, por ejemplo, una serie de cuestiones que están sucediendo en el mundo que hacen referencia a eso. Bueno, entonces se pregunta Perkins qué es la comprensión, por lo que ve él es que es un conocimiento muy frágil, que no se comprenden los temas que se trabajan. Por lo tanto, él hace una definición en primera instancia de comprensión, que es una habilidad, y aparece ahí las competencias, esto que hablamos ya durante muchas clases, de pensar y actuar de forma flexible para poder, obviamente, dice, poder comprender un tópico me permite usarlo para otra acción, eso se llama el desempeño flexible, que yo lo que aprendo en una instancia me sirve para aplicarlo en otro contexto. Esa es la idea general por eso él habla como una habilidad, ¿no? Algo para resolver un problema. Obviamente esta idea viene también de las inteligencias múltiples, que plantea que para ser inteligente hay que tener una habilidad para resolver un problema o construir un objeto en un contexto cultural determinado. Por lo tanto, lo que pasa es que lo de Perkins, acá hay algo para aclarar, que es, si bien él trabaja también con Harvard, con Howard Gardner y todo su equipo, él se encarga de la parte en cuanto a la aplicación práctica en el aula, ¿no? De las teorías de la inteligencia múltiple. Entonces, de ahí viene el marco de enseñanza para la comprensión. Ese EPC son las siglas internacionales del marco. Y hay 4 preguntas que se hace Perkins sobre estos los marcos, ¿no? Para poder aplicar esto. ¿Qué temas, los tópicos, les llama tópicos los temas generativos que son muy relevantes? ¿Qué temas merecen ser preguntas en general y se hace Perkins, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que deberían comprender los estudiantes? ¿Cómo se desarrollan y demuestran que los estudiantes realmente han comprendido? ¿Y cómo podemos evaluar a los docentes y estudiantes lo comprendido? Estas 4 preguntas son las que, a partir de las cuales, en todo su desarrollo investigativo, arma el recorrido del marco de concreción de la enseñanza para la comprensión. Y tiene estos pasos que ustedes ven, obviamente están de abajo para arriba, están invertidos, pero acá lo que hay que reconocer es que él, parado como un científico de Harvard, y Harvard se nutre de una corriente de pensamiento más pragmática, lo que ellos buscan es algún marco, digamos, como lo llaman ellos, que sea fácil de comprender por los profes y de aplicar. Entonces, aparecen todas esas instancias que habría que determinar qué es lo que yo les voy a pedir a ustedes que ustedes desarrollen en el trabajo final. Entonces, vamos con el primer punto. En realidad es el segundo que ustedes verían ahí, los tópicos generativos. Tópicos generativos son temas centrales para la disciplina que ustedes trabajan, por eso lo interesante sería que ustedes piensen en sus materias, si trabajan de 2 o de 1, en sus materias específicas que ustedes dictan, que pueda tener conexiones dentro y fuera de esa disciplina, que sea desafiante e interesante para el alumno, digamos que no lo sepa todo. Acá hay una cuestión muy constructivista, digamos, el desafío tiene que ver con poder brindarle a los estudiantes algún desafío para que o que sea suficientemente interesante el tópico para que ellos se interesen y busquen
y no sepan todo sobre ese contenido, sino puedan abonarlo y ampliarlo. Que sea accesible a los términos de los estudiantes, ¿no? Que puedan, algo conozcan de ese tema, pero necesitarían profundizarlo. Surgen siempre en una red conceptual. En estos tópicos generativos se arman redes fundamentalmente donde aparece el tópico y con qué otros temas o contenidos de otras disciplinas lo puedo armar para poder graficarlo. Generalmente se hace así. Ya he elegido el tópico generativo que tiene que tener, yo cuando les evalúo a ustedes la selección del tópico, les voy a hacer estas preguntas que aparecen acá. Si es central para una más disciplina, si es interesante para los alumnos docentes, si proporciona posibilidades de conexión con otras clases o vida fuera de la escuela, si hay recursos relacionados que faciliten su acceso. Eso es muy importante porque por ahí uno puede pensar algo muy elaborado, muy interesante, pero no tengo recursos para poder hacerlo accesible a los alumnos. Eso también es muy interesante porque si no puedo volar demasiado y no encuentro el anclaje. Otro de los puntos eran los hilos conductores. Se desprenden de, obviamente, los tópicos generativos. Y son preguntas. A mí fundamentalmente me gusta armarlas como preguntas, pocas, no más de 3, 4 preguntas generativas que tienen que ver, se refieren al permiten sostener a lo largo del tiempo. Son preguntas que se van a responder al final de la secuencia. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y tienen que ser también de elección de los estudiantes porque tiene que surgir en el aula este interés por una pregunta, que es ¿qué pasa con tal cosa? ¿Qué pasa con tal efecto, con tal fenómeno? Bueno, y eso el profe lo tiene que recuperar y poder armar esos hilos conductores que en teoría se responderían al final de todo el recorrido. Por eso tenemos para vista ese tema, ¿no? Las metas de comprensión serían algo similar a los objetivos que en las planificaciones clásicas se presentan, pero con alguna salvedad. Se desprenden del tópico, son un recorte de algunas profundidades de algún tema, deben ser bien explicitados, estar vinculados entre ellos y son expresados como procedimientos que conducen a los desempeños que vamos a ver ahora. Esto es muy importante lo que les voy a comentar ahora. Están expresados con el verbo en potencial futuro. Reconocerán, actuarán, diseñarán, no como ir como los objetivos nuestros. La primera palabra es esa, ténganlo muy en cuenta para armar la planificación, pues yo los voy a corregir. Bien, pasamos a uno de los puntos muy importantes del marco de concreción, que es los desempeños de comprensión, las actividades que tienen que ver con distintos escenarios y se plantea ir un poco más allá de la información que recibimos para poder reflexionar sobre eso, y para lo cual se plantean 3 momentos: de exploración, de investigación guiada y de síntesis final. El de exploración, el primero, desempeño, son los iniciales, cuando uno introduce el tema, explora, toma recursos, escucha a los estudiantes, puede ser que analicemos documentos, videos, algún disparador. Si uno piensa en las temáticas actuales por excelencia, que es el COVID-19, qué disparadores tenemos, qué dice tal uno, qué dice tal otro, entrevistas a algunos especialistas, médicos, bueno, se va armando esa actividad inicial. Para el segundo paso, que serían los desempeños de comprensión de investigación guiada, ya hay que tener alguna comparativa, comparar puntos de vista entre una y otra, observación cuidadosa, registro de algunas actividades, y ya empezar a usar un vocabulario más variado y pertinente, pertinente es específico. Obviamente aquí se va logrando una comprensión cada vez más compleja del tema y más profunda, porque uno va ya comparando puntos de vista, va haciendo una cuestión más rigurosa en cuanto a eso. Ya he hecho ese procedimiento que es ya meternos en la parte más fina del tema y de análisis y reflexión. Viene el último punto, que es el desempeño final o de síntesis, que tiene que ver cómo lo comunico fundamentalmente, ¿no? Fundamentación y reflexión, claridad en el dominio de esas metas que yo he logrado, redacción de escrita de informes, que eso cuando se habla de informes puede ser cualquier otro tipo de soporte, ¿no? Un PowerPoint, una presión, una publicación en redes, en cualquier otro soporte que aparezca en la internet, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer para comunicar esos aprendizajes logrados o desempeños anteriores, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hago para evaluar eso, todo este recorrido? Perkins plantea lo que se llama evaluación diagnóstica continua. Por eso fíjense que aparecen 2 palabras, continua y diagnóstica, ¿no? No es que yo permanentemente la idea es ir retroalimentando lo que los estudiantes logran. Cuando es una instancia preliminar, favorecer el diálogo,
la retroalimentación, ¿y qué comprendiste con esto? ¿Qué no se comprendió? ¿Qué temas hay que profundizar? Por eso hay que pensar en unos criterios muy claros cuando se arma la evaluación diagnóstica, que está expresada en una rúbrica o una grilla, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Siempre busca la mejora de los trabajos y propone dos cosas muy interesantes, que los criterios tienen que ser elaborados conjuntamente con los estudiantes y tiene que ser una fuente para producir la coevaluación y la autoevaluación, no solamente que el profe corrija, sino también los estudiantes puedan, pero si no elaboran sus criterios, obviamente el profe puede presentar una grilla a discusión. Miren, lo que voy a tomar con ustedes van a hacer todo este recorrido, va a ser esto y esto y esto. Claridad en los criterios de evaluación me da seguridad que esto va a ser como más significativo para los estudiantes en el caso de qué voy a revisar. Pero yo, pero usted corrigió tal cosa. Bien claro los criterios, eso hace da un manto de democracia, si obviamente los estudiantes participan en esto, ¿no? Y de visibilidad sobre lo que voy a evaluar, ¿no? Criterios claros son muy importantes, fundamentalmente, porque muchas veces los estudiantes se quejan de no sabemos, ¿por qué tomó tal cosa? Porque no, los criterios claros determinan muy buena la secuencia. Vamos a ver algunas. Esta grilla es similar a la que yo les voy a presentar a ustedes. Esta la utilicé otros años anteriores, por eso algunas partes no están. La fui modificando. Las grillas generalmente que elabora Perkins tienen, voy a volver un poquito atrás, tienen como, lo ideal sería hacerla, uno puede hacer arriba, dice insuficiente, relativamente aceptable, óptimo, podría hacer con 3 columnas o por un 5. Acá en el costado izquierdo usted va a ver los temas, ¿no? Siempre se evalúan desempeño. Acá en el costado derecho, perdón, en el costado izquierdo, disculpen, usted va a ver fundamentación, los desempeños, que coherencia, secuencia de meta y diferencia. Y aquí, en la parte más central donde dice insuficiente, vamos a poner los criterios. Mientras más claros sean los criterios, vamos a ver uno que dice acá, por ejemplo, al final, recursos, no sé si tengo un poquito más amplio o no, perdón, voy a ponerlo, volver acá. Por ejemplo, matriz de evaluación. Ustedes también tienen que elaborar una matriz de evaluación para la actividad. Por ejemplo, si hay que rehacerlas, tiene escasa relación con el desempeño. Estoy viendo el primero. Mientras más detallados sean estos indicadores, más posibilidades de éxito que el estudiante comprenda, y obviamente tendría que estar presentado para que él pueda discutir y decir, bueno, miren, lo voy a evaluar esto. Yo lo he probado en muchas oportunidades esta grilla, inclusive en la universidad o en el nivel superior de no universitario, y es excelente los resultados que se obtienen, o la grilla con otros criterios, por supuesto, ¿no? Con otros temas. Es excelente cuando los estudiantes se autoevalúan, ¿no? Es muy significativo ver cómo se ponen las cruces y después, ¿cuál sería el sentido de este? Que los estudiantes puedan reelaborar también la grilla en función de esto. El profe va a evaluar, los estudiantes se autoevalúan y hay un cruce, por eso se llama coevaluación, un cruce y sale el resultado final. El proceso es muy, muy interesante para poder aplicar. Les recomiendo como estudio. Ejemplos para ver modelizaciones sobre el marco de enseñanza para la comprensión. Y vamos a ver algunos que están muy buenos. Tópicos que se han elegido, yo los fui seleccionando de otros trabajos que hemos hecho. El bullying escolar, embarazo adolescente, identidad de género, drogas. Esto está pensado para nivel medio, estos tópicos. Pueden ser también para primaria, pero todos estos temas, si uno piensa, por ejemplo, el aborto es un tema significativo para los estudiantes. Hay mucho material, sirve, se puede usar. Sería un tópico generativo que podría ser utilizado. Las drogas sociales, sí, un tema que a los estudiantes de media le interesan. La contaminación del alimento, no sé si que tanto, ¿no? Identidad de género, sí, es un tema muy importante que podríamos traer especialistas, abordarlo. Son temas, tópicos muy, muy, muy discutidos últimamente, muy trabajados, inclusive en los medios de comunicación masivos también, ¿no? Esos son algunos tópicos que se han tomado. Ustedes pueden tomar otros, que sería lo ideal, que no copien estos. Vamos a ver un ejemplo de, desafíos. Las nuevas estrategias que nosotros planteamos es desarrollar esas capacidades y competencias, como les decía, poder pensar, poder comprender en el marco de enseñanza por la comprensión y utilizando las nuevas estrategias de enseñanza que incluyen las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, acá tengo en los anexos algunas producciones que he rescatado de otros años. Por ejemplo, vamos a ver esta como una ejemplificación. De estos estudiantes ponen espacios curriculares, ahí ponen los espacios curriculares que van a trabajar, son 3, microbiología, ¿no? Destinatarios, ahí lo ponen, y el título es una pregunta, digamos. Por lo general, el tópico el tópico generativo no es una pregunta, ¿no? Pero podría ser qué comer para no morir, eso podría ser un tópico generativo. Acá hay varias críticas que yo le hice a estos trabajos, los puse a propósito con algunos errores para que los revisemos.
Bueno, acá dice tópico generativo, la contaminación de los alimentos, plantean a estos estudiantes. Bien, podría ser. Podría ser un tema que si yo tomo el disparador sobre que la contaminación de alimentos ha producido algunas graves, podría tomarlo en el contexto de los estudiantes, ¿no? Ellos plantean estos hilos conductores. ¿Cuáles son las normas de higiene y seguridad? Que, acuérdense que los hilos conductores son preguntas que se deberían responder cuando concluya toda la secuencia. ¿Qué afecta a la salud humana? Son muchos. Yo por ahí le sugiero 3 preguntas nodales. Obviamente nosotros tenemos que construirla con los chicos, no lo tenemos los estudiantes ahora, pero bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo por armar algunos tópicos y algunos hilos, por supuesto. Estos son demasiados hilos, habría que pensar en algunos menos. Las metas, fíjense cómo están expresadas, diferenciarán, identificarán factores, investigarán las enfermedades. Si ahí le faltó la tilde, indagarán siempre con el verbo en potencial futuro. Acuérdense de eso, que es muy importante. Esos también expresados. Acá hicieron unos desempeños de comprensión, pero hicieron una grilla. Lo que tenía que haber desempeño de comprensión debería estar acá a la izquierda, y esto se llamaba grilla de evaluación. Pero este grupo puso directamente también los desempeños en la parte izquierda, entonces evaluación. Vamos a ver uno. Debates en clase y trabajo colaborativo. Bueno, ese sí es un desempeño interesante. El que dice comportamiento abajo ya es un poco más discutida, digamos, ¿no? Porque está bien, si yo puedo evaluar el desempeño de los estudiantes como el comportamiento, pero es más de conducta, digamos. Bueno, podría ser un objetivo, podría ser, porque es un desempeño a lograr. Fíjense qué interesante cómo están expresados. Si bien son pocas las columnas, yo digo que el mínimo, yo les sugiero el mínimo 4 o 5 ideal, columnas 3. Pues si voy al muy bueno, dice adecuada participación oral escrita, coherencia en el uso del vocabulario técnico, investigación, participación, todos los integrantes. Está bien claro y concreto el desarrollo. Esta está muy bien la grilla, está en esas partes de los criterios. Acá hay otro desempeño, bueno, actividades de laboratorio, está bueno. Acá hay otros más, pensamiento crítico, definiciones. Bien, está muy completa esta grilla, está muy bien, digamos, no tiene, la pueden ver ustedes en detalle, pero está completa porque está bastante exhaustivo y detallado, ¿no? Vamos a ver algunas que no están tan bien, fíjense esta. Bueno, esto era una del bullying escolar. En una sola placa metieron todo, está como muy confusa esta plaquita de PowerPoint. Hay preguntas, hay muchos, ¿qué es el bullying escolar? Hay muchos hilos conductores, demasiados. Las metas de comprensión sí están bien expresadas. Los desempeños de comprensión sí, acá fíjense en la anterior no habían discriminado entre preliminares de investigación enviada y finales, si bien estaban puestos en un orden de secuencia evolutiva, pero acá sí este grupo puso los 3 momentos, digamos, y los destacó. Y ahora sí esta gente hizo una grilla, es una grilla que está muy pobre, digamos, para criticarle algo. Si dice, exposición, si voy a la evaluación de los contenidos. Y fíjense que lo que está mal es que no voy a evaluar contenidos, voy a evaluar desempeño. Entonces, acá hay un error en esta grilla, hay que revisarla. Aparte, miren donde dice exposición clara y concreta. Está muy débil, donde dice excelente, muy bueno, regular, está muy acotado. Tiene que ser, ¿qué es incompleto? Tenés que explicar qué tiene que ser para que sea incompleto, ¿no? Acá abajo, si faltan ejemplos, está bien, digamos. Pero hay que ser más explícito, no puede ser una sola palabra, ¿no? El criterio. Bien, vemos un último acá que dice identidad de género, que es un tema re interesante. Tercer año de ciudadanía. Y los conductores, ves, 2 hilos conductores, muy bien. Identidad de género sería el tópico generativo, un tema muy interesante. ¿Qué es la identidad de género y por qué es importante la ley? Muy bien, 2 preguntas que se van a responder al final. Muy bien. Las metas bien expresadas, conceptualizarán, elaborarán su propia conclusión. Muy bien. Luego tenemos los desempeños, los dividieron en preliminares, investigación y final. Ustedes pueden hacer este esquema cuando vayan al final, porque es un esquema similar, y después lo explican en el oral, ¿no? No hace falta que pongan todo lo que está ahí. Muy bien, eso está muy bien. Ves que se van evolucionando, o sea, hasta, fíjense, el último es encuesta, análisis de datos y conclusión final. Muy bien, después va a ir a ver qué hacen. A ver, en este grupo, la matriz de evaluación. Bueno, los desempeños, pusieron 4 líneas, está muy bien. Entendimiento del tema, este es un poco difícil. Coherencia de las relaciones establecidas, bueno, está bastante largo. Vinculación entre lo que propone la ley de conocimiento, bueno, está bastante exhaustivo, está buena esta grilla, está interesante. Trabajo en equipo, sí es un desempeño, y organización y presentación, también es un desempeño que está muy bien explicitada esta grilla. Mientras más completa, mejor, digamos, porque
va a dar más seguridad de lo que estoy revisando. Bueno, básicamente hasta ahí es el tema de la planificación didáctica. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer a continuación es seguir leyendo los materiales y esto sirve como soporte para las lecturas. Cualquier duda, insisto, como siempre, se comunican por la mensajería interna.